¿Saben? La pregunta mágica es si realmente las proteínas o el exceso de proteínas que dañan los riñones, que daña el hígado. Pero al contrario, ¿sabe cuál debería ser la pregunta? ¿Cómo hago para llegar a mi ingesta de proteína diaria? Porque ¿qué vemos en consulta? Que la mayoría de personas no comen lo suficiente. Es muy complejo para la mayoría de personas llegar al requerimiento proteico básico. Ahora, recordemos, ¿cuánto sería eso? Según la Organización Mundial de la Salud y lo que le enseñaban a uno en la universidad cuando estudia medicina, es que lo mínimo, como pasar en tablas, como para pasar en 2.95 la materia, como cuando uno estaba en la universidad, era 0,8 gramos por kilo de peso de proteína al día. Pero incluso en pacientes con dificultades para procesar la proteína y que la eliminan, como pacientes con falla renal, eso es muy poquita proteína. En pocas palabras, deberíamos de consumir 1.2 y yo diría que más 1.2 gramos por kilo de proteína al día, mínimo. Ahora, si haces actividad física, eso se va un poquito más allá. Si haces pesas, se va más allá. Y si haces de manera equivocada, la gente piensa lo contrario. Escuchen muy bien lo que voy a decir. Trabajos de resistencia aeróbica, es decir, distancias muy largas, maratonistas, gente que hace trial, que hace running. Estas personas necesitan incluso un poco más de proteína. Y los adultos mayores, pues ni se diga. Entonces recuerden, lo primero es uno saber cuál es su requerimiento proteico, pero debo ubicarme. La pregunta es, ¿quién soy yo? Es decir, ¿cuál es mi objetivo? Yo soy un niño, un adolescente, un adulto mayor, estoy enfermo, tengo diabetes, tengo enfermedad renal y de ahí yo llego a eso. ¿Cómo lo haces? Pues alguien debería ayudarte, lógicamente. Entonces, supongamos que nos ubicamos en el promedio de la mayoría de gente, 1.6 gramos por kilo de peso, y los que hagan pesas y todo eso duro y uno quiera ganar masa muscular, hasta 2 gramos por kilo de peso al día. Supongamos que listo, eres una chica o un chico y estás entrenando muy fuerte y quieres ganar masa muscular. Entonces, 2 gramos por kilo de peso al día. Veamos a un chico promedio, delgado, de unos 70, unos 75 y pesa 75 kilos. ¿Listo? Entonces, 75 por 2, multiplíquenme en la tabla del 75, 150, ¿verdad? 150 gramos de proteína al día. Ahora, ¿dónde ubicar proteína? Pues en los alimentos, ¿verdad? Pero los alimentos con alto valor biológico, ¿qué significa eso? Recordemos que la proteína está hecha de aminoácidos. Nosotros les hemos ido enseñando esas cositas. Pero de los 20 aminoácidos con los que yo puedo construir proteína, 9 aminoácidos son esenciales. Y esos 9 aminoácidos esenciales se encuentran abundantemente en la proteína animal. Estamos hablando de carne, pollo, pescado, huevo. En la proteína vegetal, en estas proteínas encontramos que siempre falta uno u otro aminoácido. Es decir, que a las vegetales las llamamos incompletas, por esto de los aminoácidos esenciales, y a las proteínas animales completas. Pero bueno, listo. Supongamos que tu desayunito es normal, 2 huevitos, ¿sí? Con una arepita, chocolate, estamos hablando de algo como un denominador, muy paisa podría ser. Prácticamente que la proteína serían 2 huevos. Supongamos que los huevos son full, 7 gramos por huevito de proteína. O sea que serían 14 gramos. Listo. Pasas tu mañana, la mayoría de gente pica algo, que una avenita, que un yogurcito, que una manzana. ¿Sería lo ideal? No, pero es lo que hace la mayoría de la gente. Pongámosle pues que comió algo, un yogurcito, algo, pongámosle 6 gramos de proteína para que nos sumen los 20. Listo, ya llevamos los 20. Ahora llega el almuerzo. La mayoría de personas que trabajan le toca comer por fuera. Un corrientazo, como un denominador. Pedacito de carne, que Dios le pague, dice uno, pero bueno, por lo menos como. Que son unos 100 gramitos de carne, de pollo o pescado, que eso representaría unos 20 gramos de proteína. Supongamos que eres amigo de la que sirve y te doy un poquito más. 150. Entonces vámonos por ahí a 25. No, la rompiste, te comiste 30 gramos de proteína. ¿Listo? Y llevamos 20, ¿no? Entonces 30, 50. Supongamos que comiste leguminosas o pastas. Recordemos las leguminosas, las pepitas, frijoles, lentejas, blanquillos o un poquito de espagueti. Y eso no es póngale que comiste súper bien. Otros 10 gramos, ¿ok? Entonces quedamos con un desayuno de 20 gramos con la media mañana y quedamos con unos 40 gramos al almuerzo. O sea que llevamos 60 nomás. A media tarde lo mismo, la gente se embolata y come alguna cosita que realmente no sería lo ideal.
Y al final a la cena, uno llega a revelaje, lo que haya en la casa. Regularmente repitis del almuercis, ¿sí? Lo que haya hecho la mamá o lo que la esposa o quien le cocina en la casa y lo que quedó ahí. O si no, usted pide algo, ¿sí? Una hamburguesita, un perro, alguna cosa que no le aporta más de 20 gramos de proteína. Supongamos que le fue bien, 30 gramos, y llevamos 60, ¿no? Más 30, 90. Y habíamos hablado al principio de 150, le quedaron faltando 60. Entonces, no, es que un exceso de proteína le va a dañar el riñón. La verdad es que uno no ve eso, es muy raro. De pronto los culturistas o los que son obsesivo-compulsivos y están comiendo a toda hora, pero la verdad uno no encuentra esto. Incluso, recuerden lo que siempre enseñamos, un batido de proteína no es necesario. Si usted quiere salud y tiene una alimentación balanceada, pero que llegue a este requerimiento proteico que estamos hablando, pues no va a necesitar proteína. Pero el problema es que la mayoría de gente no llega. Y antes sería un valor agregado que un batido de estos de proteína yo lo pudiera consumir y que me aportara 25, 26 gramos de proteína. Mire que llego un poquito más. Entonces realmente, para hacer la tarea bien hecha, pues yo tengo que ser juicioso. En vez de comerme 2 huevitos, ya me como 3 y por qué no hasta 4. Y miro a ver qué otra fuente de proteína hay, por ejemplo una tajadita de queso, ¿sí? Algún lácteo, lógico, si no eres intolerante a la lactosa, la verdad los lácteos no son veneno, pero si eres intolerante a lácteos, pues no, pero si los toleras bien, pues un pedacito de queso ocasionalmente no te va a hacer daño, bienvenido sea, ¿sí? Al almuerzo tratar de aumentar un poquito más la proteína, porque no un batido de proteína a media tarde y le agregamos unas nueces que aporte algo más de proteína y quede bien chévere. Y en la tarde mejoramos el contenido proteico con un pedazo más grande de pescado, ideal salmón, pero puede ser una tilapia ocasionalmente, puede ser un atún, sardinas, ¿ok? O otra vez huevitos, unos pericos. Entonces veamos que no es tan fácil llegar al requerimiento proteico diario. Y de manera equivocada, todo el mundo le dice, no, ¿cómo se va a tomar un batido de eso? ¿No ve que le daña los riñones? O sea, si realmente uno tuviera un consumo demasiado, o sea, es que es casi que imposible en la población normal comer tanta proteína, pues hasta podríamos decir que vas a sobrecargar tu riñón y vas a orinar un poquito de proteína, pero aún así no lo vas a dañar. Recuerde que la principal causa de falla renal son enfermedades crónicas no transmisibles muy comunes en nuestro país que inician por malos hábitos y mala alimentación. Estamos hablando de diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, inflamación crónica de bajo grado y todos sus estados, pero no por comer bien ni por comer proteína. Antes te estamos diciendo que es muy, muy difícil. Ahora, para terminar, una ayuda podrían ser en nuestros celulares encontramos algunas aplicaciones. ¿Son perfectas? ¿Son exactas? La respuesta contundente es no, pero es una ayuda, un parámetro de referencia. Es mejor medir mal que no medir y tener un aproximado. Entonces haz el ejercicio en casa. Mira a ver cuánto pesas, calcúlalo a 1.2, 1.6 gramos. Si ya necesitas más o estás entrenando muy fuerte, calcúlalo a 2. Y comienza en la aplicación, me comí 3 huevos. ¿Toda la vida lo vas a hacer? No, pero para que al principio veas lo que te estás comiendo, cuánta proteína hay en tu plato, ¿sí? Eso sería bonito para aprender. Y date cuenta lo difícil que es llegar al requerimiento proteico diario y que algunos batidos, en nuestro caso, por ejemplo, Best Protein, la Whey y otras proteínas que ustedes conocen en el mercado, hablamos de las de nosotros, pues realmente van a poder ser de gran utilidad porque no es fácil llegar al requerimiento proteico diario. Si te gustó, compártelo y por ahora por ahí te dejo ese detalle.